enseñaron, como a nosotros, que nos enseñaron que desde Génesis hasta Malaquías está el Dios verdadero. Y en las iglesias adoran un Dios que no es Dios. Así en pocas palabras. En pocas palabras se los digo así, mi hermano, y no sé cómo irá a tomar usted, no sé cómo irán a tomar muchas personas que están en los liderazgos de las iglesias. Pero el mismo Pablo lo dice en el libro de los Hechos, 8:24, si no me equivoco, 18:24, dice: porque Dios no habita en un templo hecho de manos humanas. Y como lo dijimos en el pasado video, nos hicimos esta pregunta. Entonces, si Dios, el Padre, el Padre de Jesús, el Dios verdadero, no habita en templo hecho con manos humanas, sino en este templo que es el templo del Espíritu Santo, entonces, ¿a qué Dios están adorando en esos lugares? ¿A qué Dios le están rindiendo culto? ¿A qué Dios le cantan alabanza en esos lugares? O le cantamos, porque yo me incluyo, porque este servidor de ustedes, pero principalmente de Dios, también estuvo en esos lugares y creía que estaba siguiendo al Dios verdadero, pero Dios es fiel, el Dios verdadero es fiel a su palabra cuando dice que Él pasa por alto los tiempos de la ignorancia. Y Él ve que nuestra adoración y nuestra búsqueda era de sincero y de limpio corazón, pero habíamos sido engañados. Él lo sabía y por eso llegó un momento, como Jesús dice, que Él llega al rebaño y Él llama a sus ovejas por su nombre y las saca. Eso va a pasar con usted y con muchos, como nos pasó a nosotros, que fuimos sacados del redil, como otras veces he explicado. El redil simplemente son esos lugares donde los hombres, las iglesias de los hombres, donde enseñan cosas que no son de la verdad, no son de las escrituras originales de Dios, sino que están en medio del redil pisoteándose, comiéndose el alimento contaminado, el excremento de una oveja y de otra, porque están apiñadas en esos lugares donde lo único que les interesa es llenar las iglesias o esos lugares con miembros que después se bautizan y llegan a tener no, yo tengo 5,000, tengo 10,000 miembros en mi congregación y eso me hace ser un concilio y después de ahí para adelante muchas otras cosas más a lo que ellos aspiran. Pero resulta que Dios, en su infinito amor y misericordia, dice Jesús que Él llega y llama a sus ovejas por su nombre. Te dicen fulanito, fulanita, en mi caso me llamó por mi nombre y me sacó de esos lugares y me enseñó la verdad y me llevó a comer pastos verdes, pastos llenos de ese alimento incontaminado de la palabra verdadera, del evangelio verdadero, del que también hemos hablado en este canal. El verdadero evangelio de Jesucristo. Un evangelio que se basa en el amor, en la misericordia, en el conocer a un Dios que es el Dios verdadero, el que no comete errores, el que quiere lo mejor para el hombre, el que dio a su Hijo por nosotros en rescate por muchos, que dio a su Hijo en sacrificio para darnos vida y vida en abundancia. Pero resulta que nos estuvieron engañando y llegamos al punto que nosotros cantábamos adoraciones y cantábamos supuestamente al Dios verdadero, pero en medio de la ignorancia no sabíamos lo que cantábamos. Mira lo que decíamos cuando estábamos en esos lugares. Esto es un solo ejemplo, porque hay muchas canciones que he escrito de mano del mismo enemigo, de mano del mismo Satanás, en las iglesias, y las están cantando todavía. Dice, una de esas adoraciones dice: remolineando, remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. Y otra parte dice en uno de los coros: por causa de él yo me haré más vil. O sea, no se ponen a pensar cuando no se detienen en esa palabra que dice ahí: me haré más vil por causa de Jehová. ¿Usted sabe lo que significa vil? Vamos a buscar la definición de vil en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y dice: ¿qué significa vil? Mire estas palabras. Vil significa deleznable, bajo, despreciable, ruin, cruel, mezquino, bajo, innoble, indigno, infame, villano, sinvergüenza. ¿Le sigo la lista? Eso es interminable. O sea, cuando tú te haces vil por causa de un Dios, o sea,
por decirlo así, Dios mío, ¿de qué estamos hablando? Un Dios que te lleva a ser vil. O sea, te lleva a ser un villano, una persona mala, despreciable, cruel, mezquino. Y de eso se trata el Dios que adoran en esa iglesia. Con excepciones, porque las hay excepciones. Conozco muchas personas buenas, muchas personas rectas y misericordiosas en la iglesia, pero no solo en las iglesias cristianas evangélicas, sino en las católicas, en los testigos, en los mormones, en los Jesús solo que llaman. En todas esas, en las adventistas, hay personas buenas, personas de buen corazón que son serviciales, que no te hacen daño, que lo único que hacen es seguir a Dios en muchas formas equivocadas, pero siguen por causa de un Dios que ellos han amado y que creen es el Dios verdadero, pero al fin y al cabo son personas rectas en su actitud. Pero hay muchos, como dice aquí, que se vuelven despreciables, crueles, mezquinos, innobles, indignos, infames, villanos, bajos, hacen cosas que no lo harían ni siquiera los mismos que llaman hijos del diablo, es decir, los que llaman inconversos. Porque yo les puedo dar ejemplos de personas que han sido misericordiosas y buenas con sus semejantes y no pertenecen a la iglesia. Y muchos que están en la iglesia han despreciado a sus hermanos y han sido hecho caso omiso a las súplicas y a las necesidades de sus hermanos en las iglesias, teniendo cómo ayudarlos, sin saber que la iglesia primitiva, de la cual vamos a hablar más adelante en otro video, la verdadera iglesia de Jesucristo, que aparece en el libro de los Hechos. Si usted se lee el libro de los Hechos, encontrará cuál es la verdadera iglesia de Jesucristo, así de sencillo. En esa iglesia nadie tenía necesidad de nada, porque todos llevaban sus posesiones y lo que ganaban y lo que tenían a los pies de los apóstoles, y se repartía de acuerdo a la necesidad de cada uno. Por eso nadie tenía necesidad de nada. ¿Sucede eso en este momento en la iglesia? Obviamente que no. ¿Por qué? Porque se está adorando al Dios equivocado. Se está adorando al Dios de los ejércitos, al Dios de las matanzas, al Dios que durante todo este Antiguo Testamento, hasta Malaquías, hubo contabilizadas por una persona que lo hizo. Más de 5 millones de personas murieron por causa de él, porque él lo decretó así. Y cuando no lo decretaba y se valía de sus, digamos, sus siervos o sus delegados, como por ejemplo Josué, David. Imagínense que David tenía digamos, sus manos estaban tan manchadas de sangre que el mismo Jehová no le permitió edificar el templo, sino que lo tuvo que hacer Salomón, su hijo, que vino de una relación bastante cuestionada de David con Betsabé, una mujer que le quitó a su propio lugarteniente, a su general de su ejército, al cual mandó a la batalla para que lo mataran, y así de esa manera quedarse con su mujer. Se puede decir que David, también nos han engañado diciendo que David tenía el corazón como el de Dios. Claro que sí tenía el corazón como el de Dios, pero no como el Dios que yo y usted ahora está conociendo. Ese Dios tiene ese corazón como el de David porque era malo, porque era terrible, porque era injusto. Porque nadie en su sano juicio hace eso con un amigo, con alguien que le está sirviendo, mandarlo a la guerra para que muera y así quedarse con su mujer. Y ese es el que nos ponen de ejemplo y dicen que Jesús es descendiente de David. Otra gran mentira, tremenda mentira. ¿Por qué? Porque si usted se pone a ver la genealogía y empiezan a hacer una genealogía en Mateo, desde Abraham hasta José, el padre supuesto de Jesús, resulta que José no engendró a Jesús porque Dios no lo permitió. María no fue tomada por José, en la cual Jesús no fue engendrada por él, sino que fue obra del Espíritu Santo. ¿Por qué Dios no permitió que Jesús naciera de José? Porque esa sangre corrupta que venía de David hacia acá no podía entrar en un ser sublime, en un ser que venía en una misión celestial, en algo sagrado, en algo puro. Entonces por eso José no tocó a María. María sí tuvo más hijos después, pero
que son hermanos de Jesús, entre ellos está Santiago, Judas, varios de los que aparecen ahí en la Biblia. Pero entonces, ¿qué tenemos? Que nos han estado engañando de una manera, como dice aquí, vil, como dice esa alabanza, una manera vil y despreciable. Pero, mi hermano y amigo, esto no es motivo para desalentarnos, ni para creer que estamos ante un callejón sin salida. Por el contrario, en este canal y durante muchas enseñanzas les hemos estado mostrando, y en este libro que ustedes ahora van o están conociendo, que ya está a la venta y que está ya salió a la luz, que se llama La Verdad que no quieren que sepa. Les tocamos este y otros temas con mucha profundidad, basado en la misma palabra, donde desenmascaramos y echamos por tierra todas estas mentiras de las religiones que han estado engañando al mundo. Despierta, nos han estado engañando, pero Cristo vino a traernos la verdad, vino a traernos vida y vida en abundancia. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.